La pala golpeó la tierra un martes por la tarde, hace ya 30 años, por una razón tan simple como absurda. Estaba enfadado por un ascenso que no me dieron. De camino a casa paré en un vivero, con la corbata floja y el orgullo herido, y compré un roble joven, flaco y medio muerto de una estantería de liquidación, porque se veía tan derrotado como yo me sentía. Mi esposa, Ellen, observaba desde el porche con nuestro hijo recién nacido en brazos y me dijo, con suavidad, que plantar un roble tan cerca de los cimientos era una pésima idea, una bomba de relojería para las tuberías y las paredes del sótano. Pero yo tenía 28 años, y esa necesidad obstinada que tienen los hombres jóvenes de controlar al menos un pequeño trozo del mundo. Así que cavé el hoyo justo allí, bajo la ventana delantera, creando un problema para una versión futura de mí que aún no conocía. Apreté la tierra con una satisfacción amarga, sin saber que aquel acto impulsivo estaba poniendo en marcha un reloj que marcaría nuestras vidas durante décadas. Hay una fricción silenciosa muy concreta que se acumula en un matrimonio alrededor de un error que nadie corrige. Durante los primeros 5 años, aquel árbol no fue más que una molestia. Un palo escuálido que se negaba a morir, pero tampoco sabía crecer, dejando caer hojas marrones y secas sobre el porche, que Ellen barría en un silencio cargado de significado. Cada vez que cortaba el césped, tenía que rodearlo. Y cada vez que hablábamos del futuro, reformas, ampliaciones, los pequeños sueños que las parejas jóvenes intercambian con vino barato, su mirada se desviaba hacia la ventana y mencionaba que algún día tendríamos que pagar para quitarlo. Yo lo defendía, no porque amara el árbol, sino porque admitir que era un error se sentía como admitir que yo era incompetente. Se convirtió en una guerra silenciosa, un sustituto de todos los compromisos que estábamos aprendiendo a hacer, arraigado en la tierra y creciendo centímetro a centímetro, mientras nosotros criábamos hijos y pagábamos hipotecas. El tiempo tiene una forma curiosa de suavizar los bordes de nuestros errores hasta que empiezan a aparecer decisiones tomadas a propósito. Cuando nuestro hijo cumplió 12 años, el roble encontró por fin su ritmo, creciendo alto y extendiendo una copa frondosa que protegía el salón del sol implacable de julio. Recuerdo una tarde concreta en la que llegué a casa y encontré a Ellen sentada en el columpio del porche leyendo en una sombra fresca y moteada que no había existido años atrás, creada precisamente por aquello que tanto había odiado. Levantó la vista, cerró el libro y admitió con una media sonrisa que la casa estaba notablemente más fresca gracias a mi monstruo. Fue en ese momento cuando el árbol dejó de ser un error y pasó a ser parte de la familia. Enmarcó fotos del primer día de colegio, sostuvo un columpio de neumático que me aterrorizaba y me dio un lugar donde fumar un cigarrillo a escondidas cuando el peso de los años se volvía demasiado pesado. El silencio de una casa vacía siempre suena más fuerte cuando lo único que se mueve afuera son las hojas. Ellen falleció hace 4 años, pocos meses después de que nuestro hijo se mudara con su propia familia al otro lado del país, dejándome solo en una casa de 3 dormitorios que resuena bajo mis pasos. En las semanas posteriores a su funeral, me descubrí sentado junto a la ventana delantera, observando la corteza áspera del roble y comprendiendo que sus ramas habían sido los únicos brazos vivos que nos habían sostenido durante todo nuestro matrimonio. Una tarde vi cómo se acercaba una tormenta. El viento golpeaba las ramas pesadas contra la fachada, un sonido que antes me irritaba y que ahora sentía como una conversación. Entonces entendí que el árbol lo había registrado todo.
la sequía del 98, la tormenta de hielo del 04, la cicatriz del columpio y las miles de veces que Ellen lo había mirado, primero con fastidio, luego con tolerancia y finalmente con paz. Ayer, un contratista se plantó en mi entrada con una carpeta y me confirmó lo que me habían advertido hacía 30 años. Las raíces estaban aplastando la tubería principal del agua. Me dio dos opciones: pagar una cantidad desorbitada para desviar la instalación alrededor del sistema de raíces, o talar el árbol y triturar el tocón por una fracción del precio. Me miró esperando la respuesta práctica, pero yo levanté la vista hacia la copa, filtrando la luz exactamente como a Ellen le gustaba. Firmé la orden de trabajo para la reparación más cara. Acepté el coste de mi arrogancia juvenil, no como un castigo, sino como el precio por mantener viva la memoria. Cuando se marchó, apoyé la mano en el tronco. Sentí la aspereza de la corteza bajo la palma y comprendí algo sencillo y definitivo. Algunos errores, si convives con ellos el tiempo suficiente, se convierten en las decisiones más importantes que jamás tomaste.